Muchas gracias, Adrián. El primer año legislativo, como tú sabes, inicia con la aprobación de la Ley de Ingresos. Por lo tanto, en septiembre, el segundo año legislativo, pero en el primer periodo, tendremos que revisar la Ley de Ingresos, es decir, cuánto recurso va a tener el país, va a generar el país para poder promover el desarrollo en México. Por lo tanto, estamos solicitando a la Junta de Coordinación Política y estamos solicitándole al coordinador Ricardo Monreal que en esta ocasión nos integremos en conferencia la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores para analizar de origen lo que se denomina consideraciones económicas, cómo va a estar el dólar, el precio del dólar con respecto al peso, cómo van a estar algunas variables económicas que tienen que ver con la población que tiene empleo, la población económicamente activa, la inflación, el precio del petróleo, el barril, en fin, son ciertos aspectos. Por lo tanto, dedicaremos este inicio del segundo año legislativo a la integración de la Ley de Ingresos con un criterio: justicia tributaria. Los que ganan más tienen que pagar más. Vemos con agrado que el presidente de la República, por decreto, está eliminando esta facultad o función que tenía de condonar impuestos a empresas transnacionales. Y desde luego algunos grandes consorcios mexicoamericanos. Eso es importante porque desde luego que hablar de más de 270,000 millones de pesos, como lo han dado a conocer en los diferentes medios de comunicación, son recursos que superan a los 18 programas sociales que benefician a los mexicanos, a las mexicanas en este año, donde se incluye, por ejemplo, el programa de adultos mayores, donde se incluye el programa de atención a jóvenes, las becas para la educación media, donde se atiende el mejoramiento de caminos rurales, la rehabilitación aeroportuaria, en fin, muchos programas de inversión productiva, de fomento en apoyo al campo, tantos programas que con el hecho de eliminar esta función, el presidente lo que busca es tener más recursos para poder distribuirlos adecuadamente en el país. Eso es el tema central que implica esta cancelación, eliminar los privilegios, y eso indudablemente beneficia a la mayoría de los mexicanos. Sí, desde luego, Adrián, incluso vale la pena comentar que es una cantidad enorme que contrasta y que lastima a los ciudadanos, a los empresarios que pagamos impuestos, a las personas que pagan impuestos en México y que hacen un esfuerzo por salir adelante, y ver cómo los presidentes de la República abusaron de esta condonación, de este derecho que tenía, de esta facultad que tenían los presidentes, y que hoy Andrés Manuel López Obrador la ha eliminado por decreto, y que es una buena noticia, porque con estas cantidades de recursos son similares a lo que representaría un año pagar 1,5 millones de policías durante un año. 1,5 millones de policías nos permitiría tener suficientes elementos para cuidar a tu familia y a la familia de los mexicanos. Bueno, solo basta decir que la Policía Federal tenía alrededor de 20,000 elementos. La Guardia Nacional se estima que en su primera fase tendrá 70,000 elementos. Por eso, una cantidad de esta naturaleza es monumentalmente impresionante para las necesidades del país. Por eso, qué bueno que se eliminó esta forma en la que se cancelaban los impuestos a un pequeño grupo de empresarios. Pero hay otro ejemplo, como el hecho de más de 2,000 hospitales y más de 19,000 escuelas se podrían haber construido con estos recursos. Más de 500,000 de patrullas se podrían haber comprado con estos recursos. Todo esto en conjunto. Así es que para ti que pagas los impuestos, para un empresario que paga sus impuestos y que no recibe ningún tipo de condonación ni beneficio, es un buen mensaje, porque se trata de acabar con los privilegios y de hacer más justa la contribución
quien gana más paga más, y sobre todo que no exista una distribución sesgada o inequitativa de los recursos, que realmente se ocupe para atender el campo, la salud, la educación, la seguridad, la inversión productiva, que sean los recursos que tú generas como mexicano y que generamos los mexicanos y que realmente sean aplicados. A eso se refiere la justicia distributiva que tendremos que ver en el próximo periodo de sesiones en el Senado y en la Cámara de Diputados. Luego, en este periodo, Adrián, vamos a revisar la iniciativa que presenté de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es una iniciativa que busca alentar y que permite que los empresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios tengan acceso a créditos en zonas. Los expertos en materia empresarial o social hablaban de polígonos, es decir, zonas donde antes no se podía invertir en proyectos de inversión productiva porque eran zonas donde no había un nivel de pobreza extrema. Pero bueno, ahí hay ejercicios, hay ejemplos exitosos de personas, de grupos organizados que han podido salir adelante. Entonces también tenemos que premiar la eficiencia y la eficacia administrativa y empresarial. Tenemos claro que en el país hay más de 1.300.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Estos generan el 70% de los empleos en nuestro país. Por lo tanto, la actividad de fomento económico no se puede concebir sin el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En el siguiente año, en este periodo que iniciará en septiembre, tenemos que estar muy atentos para que la ley de ingresos incentive, promueva, aliente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese será el reto para el siguiente año legislativo. Gracias, Adrián, y gracias desde luego a la corporación, porque son un vínculo de comunicación con la comunidad cibernauta, con los ciudadanos, con los jóvenes. Como nunca, los programas del gobierno federal están atendiendo a los jóvenes que estudian y a los jóvenes que no estudian y que no trabajan y que se podrán incorporar a una actividad laboral. Hay que aprovechar estos programas, participen, incorpórense, regístrense en los programas sociales y desde luego, para nosotros en el Senado de la República, legislar de una manera justa, legislar para beneficio de los adultos mayores, de los jóvenes, de las mujeres, es un tema de justicia, justicia social, y en ese sentido el grupo parlamentario de Morena tiene muy claro que la tarea que nos corresponde a nosotros es que nuestras leyes, el marco normativo que rige la vida, que regula la vida de los mexicanos, sean leyes justas y que se termine con la corrupción y con la impunidad. A eso estamos dedicando nuestros esfuerzos para ustedes.